Bienvenidos, estamos aquí una vez más en el episodio número 28 de Marvelverse. Yo soy Guido, como siempre me acompaña mi querido Gio Kusanagi. ¿Cómo va, Gio? Todo bien acá, tranqui. Bueno, me alegro mucho. Y bueno, a nosotros se nos suma directamente siempre estuvo cerca, la De la ciudad de capital de los Rosario. gatos. Es nuestro gran amigo, el Nico de la gente de Rosario. ¿Cómo va, Nico? ¿Cómo va? Un gusto estar acá. Debutando en la Ah, lo en hicimos el podcast debutar. en el podcast de No, los boludo. pibes. No podía ser con la mina, tenía que ser dos tipos. Bueno, si queremos poner una peluca. Claro, llevamos una pollera si querés. Bueno, creo que esto va a ser lo más alegre que tengamos de la charla, Sí, ¿no? porque el episodio es medio depre de hoy. Eh, bueno, seguramente como los que nos escuchen y más para lo que tiramos los temas del podcast, hoy vamos a hablar un poco del mundo, ¿no? del manga, el cómic japonés, si se puede llamar así. Eh, Estos últimos días se conoció la noticia del fallecimiento eh, del autor de Berserk, llamado Kentaro Miura, perdón que justo lo tenía acá, y a muy joven edad, a los 50 y pico, creo que no llegaba a los 60. 50 y algo, sí. No llegó a Sí. 60. Bueno, por una enfermedad que venía trayendo justamente por el exceso de trabajo, que es algo de lo que vamos a hablar ahora, y lo que es el impacto, ¿no? De esta obra Berserk tan influyente desde, creo que es desde el 88 que se está publicando Ujú. hasta estos días. Pero bueno, ahora es como que no se sabe cómo vamos a seguir eso. Bueno, ya lo veremos en el podcast. Y también, como decía, el llamado karoshi, el término que se usa para lo que es la muerte por exceso de trabajo, eh, allá como se conoce en Japón, ¿no? Lamentablemente es como un mal que no solo a los mangakas afecta, ¿no? Pero bueno, justamente ahora que vamos a hablar de esto, eh, creo que a cualquier tipo de laburo excesivo en Japón lleva, ¿no? A las personas a esta tragedia. Sí, en Japón es muy común que la gente se sobreesfuerce en el trabajo, que tome más horas de las normales para trabajar y eso. Y muchas veces tienen este tipo de problemas en cualquier cosa. Empresas en particular. Claro. Y bueno, no solo de lo de Miura, también vamos a hablar, ¿no? De otros ejemplos. Tenemos como el de Tagoshi, que es el autor de Hunter x Hunter, que, bueno, lamentablemente, Togashi. Togashi, sí, también está con una enfermedad y bueno, ya debatiremos, ¿no? De todo esto, este mal que lo vamos a centrar, ¿no? En el manga, lamentablemente es algo que afecta a muchas personas, pero bueno, el tema que vamos a tratar es dedicado a los mangakas. Eh, El lado oscuro de la historia, digamos, de los mangas, ¿no? Detrás de los mangakas. claro, porque uno como, no sé si espectador, lector podemos decir, ¿no? Le llegan las obras, lo disfruta y bueno, leemos todo lo que bueno, después se adapta a anime y lo vivimos de esa manera, ¿no? Pero es como que después no llegamos a tomar conciencia de la magnitud, ¿no? Y del esfuerzo que le ponen estos tipos a sus laburos. Eh, Así que, como decía, que Berserk es una obra, creo que de lo más influyente del manga. Pero bueno, con Gio mucho no conocemos de lo que es No. la historia. Nico, no sé si querés dar como un pantallazo de qué Bueno, va la serie, se de lo parece que que es la historia. es un seinen de los más oscuros que hay. O sea, empieza contándote la historia de Guts, que es el personaje principal, en un mundo, no sé si llamarlo apocalíptico, porque no es exactamente apocalíptico. Es un mundo en el que está lleno de monstruos y seres así grotescos, por llamarlo de alguna forma. Y él se lo muestra como un personaje que está directamente trastornado. No hay otra forma de describirlo.
A los pocos capítulos se encuentra con un personaje que es el antagonista de la serie y ya vuelve al pasado, al punto casi en el que nace el personaje principal y te van contando toda su historia. Él empieza siendo un mercenario, se encuentra con un grupo de... No sé si eran otros mercenarios o si eran... Bueno, no me acuerdo exactamente qué era. Y de ahí sale la historia, entre ellos, cómo se empiezan a relacionar, cómo conoce justamente a este personaje, que se llama... dame un segundo que te voy a buscar el nombre mientras tanto. Y básicamente es una historia en la época medieval en la que se basa, pero hasta este punto no hay ni seres sobrenaturales, ni monstruos, ni nada de eso. Eso es lo que se llama la era dorada de Berserk, que de hecho tiene 3 películas, está animado, muy bueno, si en algún momento lo quieren ver. Ok, me interesa eso. Eso está muy bueno, que es uno de los mejores arcos que tiene Berserk y están animados en películas que son relativamente cortas y las puede ver cualquiera. No necesitas mucho contexto. Se pueden ver sin entender Claro. todo el trasfondo. Claro, porque justamente te cuenta el inicio de la historia y, o sea, no, el manga empieza en el futuro, pero estas películas empiezan en el inicio del personaje principal y te cuentan cómo llega a este mundo pseudo-apocalíptico del que les contaba al principio, en el que está lleno de monstruos y que es un lugar en el que empieza a haber magia y no seres sobrenaturales, que todo el mundo se muere ahí. Y el que no se muere, pobre, también capaz que lo violan. Okay. Eso es algo que tienen que saber si van a ver Berserk. Es muy común que hayan violaciones por todos lados. Hay un personaje que... Sí, algo había escuchado. Sí. Hay un personaje que si hay un capítulo en el que no lo violaron, pobre, que te sorprende. Incluso al personaje principal, uno de sus traumas es justamente eso, que siendo niño lo vendieron para eso. Ahí está, el antagonista era Griffith. Bueno, sí. Y te cuentan toda la relación entre ellos hasta el punto en el que Griffith comete un error. Comete ese error y paga muy caro eso. Y se termina perdiendo su personalidad y se vuelve el monstruo que termina siendo. Bien. Una vez pasado eso, te empiezan a contar toda la historia del mundo este nuevo, que está lleno de monstruos por todos lados y empiezan a ver nuevos personajes. La verdad es que era una historia muy, muy buena, pero no es lo más característico. Para mí, lo que más me impactó de Berserk es la calidad de dibujo de la obra. Sí. Hoy en día, para dibujar, en especial en manga, se usa mucho, no solamente la computadora, sino son unas tablets, no me salen. Sí, las tabletas, sí. Bueno, las tabletas. Y si bien se dibuja a mano, hay mucha edición de por medio por computadora y un montón de cosas. Berserk, si buscan 2 o 3 imágenes en Google, van a ver que la calidad del dibujo que tiene y está hecho a mano y se nota que está hecho a mano. El trabajo que tenía esa obra en su momento era increíble, realmente. Sí, es el impacto visual, creo que de nombre, cualquiera que escuchó Berserk, yo que sin saber de todo lo que contaste recién de la historia, lo tengo a Guts, como la apariencia que tiene, los monstruos, los escenarios. De ese lado, lo que es el apartado visual, creo que es muy característico. El apartado visual es espectacular, realmente. Sí. ¿Vos, Gio, conocías algo así, aparte, bueno, de nombres o...? Y mira, a mí me lo recomendaron un montón de personas. Todos nuestros amigos. Sí, pero bueno, no sé, a mí me cuesta mucho, la verdad, ponerme a ver un manga. Ojo, si me engancha porque hay, no sé, combates y qué sé yo, o una historia psicológica muy copada, me engancho y me termino fumándomelo todo, ¿viste? Pero bueno, sí conocía un poco también, bueno, quién es Gad, quién es Griffith. Los conozco, los tengo la imagen visual de quiénes son. También una pibita, que no sé cómo se llama. De pelito corto creo que es. No sé si es una pibita o un pibito. Creo que es una piba. Pelito corto. Sí. ¿Qué tan corto? ¿Como hasta el hombro o casi? No, casi a la cabeza. Es la... Sí, no me acuerdo el nombre. Pero te lo busco. Nada, está bien, no hay problema. Bueno. Pero sí, es una de las principales en la parte de la historia. Este grupo que contás vos, Nico, sería. También, bueno, algunas armaduras he visto que me encanta cómo se ven. Pero bueno, nada, la verdad no lo he seguido ni he visto tampoco ni siquiera un capítulo, pero sí es verdad que el apartado visual es muy grande. Y otra cosa que escuché, que no sé si es real, que
acá capaz me sepan decir ustedes, capaz no, pero una vez escuché que el juego de Dark Souls está medio inspirado en Berserk. No sé si es real, pero bueno, lo escuché por Y ahí. yo creo que la influencia de Miura, como decíamos al principio, que la obra influye, ¿no? Este mundo medieval de demonios y de monstruos, en lo que es la ciencia ficción, eh, llega hasta este punto, como decís vos, del juego de Dark Souls. Las armaduras, los monstruos, los escenarios creo que son muy parecidos, así que Sí. Ujú. O sea, yo no, nunca no escuché descarto que eso, sea eso. pero no lo dudaría, porque realmente se pueden notar muchas similitudes. Mm. Sí. Sí, a mí también me pasa eso, ¿no? A mí el lado que me llega es por el tema de los dibujos de escenarios, personajes que son muy característicos, pero también siempre me la recomendaron y la verdad que mucho de leer mangas no soy, y más pensando que es un manga que tiene 40 años, ponele. Así que son 40 años de estar leyendo cosas. eh, y bueno, ahora es cuando llegamos al punto, ¿no? De qué va a pasar ahora, eh, que lamentablemente falleció Miura. Y eso es difícil decirlo a ciencia cierta, pero yo, por experiencia, la mayor parte de las veces que el autor de una obra así muere o se pierde o se cancelan las obras, no se retoman, no se continúan. Entonces, Mm. no te lo puedo asegurar, pero muy probablemente que la obra quede en el último capítulo que haya sacado el autor. Eso probablemente sea la realidad. Te quería matar ahí, como que ya. Sí, sí, justamente lo que les contaba antes. Yo la dejé de leer en su momento hace unos cuantos años, cuando me puse al día, por el hecho de que Miura, no me acuerdo exactamente en qué año, pero fue hace bastante más de una década, dejó de sacar capítulos semanales como venía haciendo, pasó a una revista mensual. De esa revista mensual pasó a sacar un capítulo cada 2 meses y así sacaba 2 por año, a veces no sacaba ninguno en todo el año. Entonces se venía notando por mucho tiempo que la obra capaz que nunca terminaba y bueno, lamentablemente así pasó. Mm. Claro. Y sí, la verdad que es una lástima, ¿no? Una obra que creo que hay gente que creció con ella por los años que se viene publicando. Mm. Y bueno, ya que quede inconclusa, es una lástima. Eh, Después, bueno, cuando pasemos al caso de Togashi, el autor de Hunter x Hunter, Yu Yu Hakusho, Ujú. eh, por lo menos él todavía, por suerte, está vivo. Tiene a su esposa, que también, si no me equivoco, también es mangaka. Sí. Sí, Tiene a sus asistentes que por lo menos les puede decir, bueno, yo quiero que termine así o darles una idea. Pero de Mm. Miura creo que no se sabe nada. O no sé vos si sabes algo, Nico, de si tenía algún como... Asistentes tienen todos los Sí, mangakas. Todos, no hay uno solo que pueda trabajar solo porque sinceramente sí, no, yo no dibujo, pero sé que vos, Guido, por ejemplo, dibujás. Y si haces un dibujo así nomás, capaz que lo haces en un ratito, pero uno así que sea realmente detallado en el que realmente trabajas en eso. ¿Cuánto tiempo estás haciéndolo? sí, tiene que estar Horas. días. Sí, Sí, horas mínimo para hacer un dibujo. Si tenés que hacer 17 páginas, pensar los escenarios, pensar qué es lo que va a pasar, cómo dibujarlo, haces el boceto, capaz que te cansaste, ¿cómo se dice? No te cansaste, te equivocaste, sí, bueno, esto no sí, me sí, gusta tenés tanto. que volver a cambiar las Te cosas. arrepentís, ahí está, te arrepentís y bueno, no está. Y la verdad es que en una semana para muchos mangas no, es imposible de hacerlo. Por eso es que muchos, todos tienen varios asistentes, no uno solo. Claro. Que, que también es una ventana para esos asistentes para en el futuro convertirse en mangaka. Claro. Eso pasa muy seguido. Pero bueno, a lo que iba, ¿vos creés que puede que alguno pueda seguir como el legado del chabón y que sepa, que tenga alguna idea de de cómo seguiría o O sea, es no posible sé? que con alguno haya charlado, que alguno sepa más o que sepa menos. Pero por lo general los asistentes son temporales, van cambiando. Se encargan de dibujar muchas veces los fondos, de rellenar de tintar sería, Sí, Claro. ¿viste? El cabello, esas cosas que toman mucho trabajo. Pero por regla general, los mangakas hacen ellos el trabajo y los asistentes justamente asisten en esos detalles, en los fondos y cosas por ahí no son de tanta importancia. Ojo, es posible que hayan algunos
que sepan un poco más, que en esto. Los que sí tienen un poco más de idea de todo esto son los editores de la revista, porque Sí. los mangakas siempre trabajan con, además de los asistentes, un editor particular para cada uno. Mm. Sobre este tema, o sea, hay un manga que se llama Bakuman, que es de los creadores de Death Note, que justamente trata sobre esto, la vida de los mangakas, cómo crecen, cómo empiezan, los problemas que van teniendo. No es un manga que tenga mucha acción, pero que sí te cuenta mucho de lo que es la vida de un mangaka. Y ese está muy Mirá. bueno si te interesa eso. Es conocido, sí, tiene sus años ya, ¿no? Sí, será desde Es el como de principio de los la década pasada. 2010, Sí. principio de 2000, sí. 2010, 2012, por ahí de haber Claro. sido, porque es Y ahora- era Death Note. A nivel historia de Berserk, quedó en un punto, no sé, que decís, no, la puta madre, ¿te venía resarpado o estaba justo en un momento tranqui, podríamos decir? Y yo hace tiempo que no lo leía, pero conozco mucha gente que la sigue y estaba en un punto, por lo que he escuchado, estaba en un punto que era bastante interesante, que se había puesto bastante copada la historia. Ujú. Así que sí, para esa gente que estaba al día y en ese punto, le debe haber pegado durísimo esto. Claro. Y sí, Qué tema, imagínate que ¿no? estás leyendo, no sé, One Piece y... Guido, cortala ahí por si las dudas. No lo Porque digas. porque te voy a buscar y te mato a vos para que lo vayas. Acompañé y le pidas disculpas. Sumimasen. No, además de que, por otro lado, por más de que tengan asistentes y demás, yo creo que el recelo también de contar cómo va a ser la historia, para mí no se lo cuentan ni un pedo. Con suerte, imagino yo, le dirán, no sé, a la pareja o a alguien, pero con lujo de detalles no creo. Claro, hasta ahí. No, con un conocer yo lo dudo. Además que muchas veces, mangas en particular, no sé por qué será la costumbre de que van haciendo las cosas justamente a la movida, o sea, semana por semana. Y muchas veces deciden qué es lo que hacen en el momento. No creo, por la forma en la que estaba escrito Berserk y cómo lo presentaba, que el tipo no tuviera idea de qué estaba haciendo. Pero muchas veces, viste, van decidiendo ahí en el momento que por dónde va la historia. Sí. Claro. Sí, pero bueno, algún pantallazo tendría como... Claro, eso seguro. Sí. Gido, vos que sos ahora como el representante de Hunter x Hunter, Sí. me gustaría poner como la contraparte, ¿no? Del caso de Togashi. Sí. Bueno, que vos ya sos fan de la serie y me gustaría que cuentes un poco, ¿no? Cómo es, más allá, bueno, un poco de la historia en sí, Ujú. cuál es la situación de este mangaka. Bueno. ¿Vos, Nico, viste o leíste algo de Hunter x Hunter? No. Sí, leí Hunter x Hunter. Ah, bien, bien. No, el último arco no lo leí justamente por las mismas razones de Berserk, que no sé cuándo se nos va a ir el tipo, entonces digo, bueno, si lo termino lo leo y si no, me quedé en esto. ¿Qué ibas a decir? Bueno, Hunter x Hunter básicamente inicia con el personaje de Gon Freaks, un pibe que es abandonado por su padre. El mejor padre de la historia. Sí, el padre Un crack. decide seguir como su sueño, que es el tema de ser cazador. Y bueno, se va, lo deja con la tía. Y el pibe, bueno, nace ahí, lo único que tiene es una caña de pescar se la dejó el padre. Y cuando crece decide que él quiere ser cazador y encontrar a su padre. Pero bueno, Mito, que se llama la tía de este chico, Mito-san, no quiere que se vaya porque onda, te cuide toda la vida y ahora te querés ir a buscar a tu hijo y no sabes ni dónde está, te dejó acá tirado. Pero bueno, nada, la verdad es que en un principio los primeros episodios, los primeros, no sé, 2, 4 capítulos, que inicia sobre todo el anime, el manga igual es bastante similar, no es algo muy loco, de hecho yo me acuerdo patente como si fuese ayer, el día que me senté a verlo, dije, a ver qué es esto de Hunter x Hunter, era chico, no me acuerdo en qué lugar era que lo seguía mirando, creo que era en Cartoon Network, no me acuerdo ahora. Pero no me dijo mucho el primer capítulo. Dije, bueno, voy a mirar un par más a ver qué onda. Y después se transforma en una historia increíble.
donde los personajes, hay varios personajes principales. Terminamos viendo a un grupo de más o menos 4 personajes, donde tenemos a Gon, a Killua, a Kurapika y Leorio, donde, bueno, junto con otro montón gigante de gente, intentan convertirse en cazadores, realizando un montón de pruebas, y que si las van pasando, reciben, digamos, el certificado de que son cazadores y qué sé yo. ¿Qué son los cazadores? Bueno, hay de todo tipo. Es como que son gente especializada, en algunos casos en combate, en otros casos son mercenarios, otros buscan, no sé, los mejores platos de comida, de qué sé yo. Hacen todo menos Y cazar cosas. exactamente. Tengo permiso y, para hacer lo que se me cante. claro. Básicamente. Y bueno, nada. Esto después en un principio es como que no hay nada de poderes, es todo físico, habilidades y qué sé yo, de agilidad y destreza. Ujú. Pero bueno, después se descubre que hay un mundo ahí de energía que al final resulta ser como una prueba más de los cazadores, que es el Nen. Y bueno, ahí se abre un mundo en esa historia totalmente distinto, se va a la remierda. Yo creo que lo más importante ahí es el desarrollo de los personajes y el trasfondo que tienen. Y cómo a raíz de eso van actuando y cómo son los poderes. Yo creo que una de las cosas que más me atrajo, porque animes de poderes hay un montón, pero creo que lo que siempre me gustó mucho de Hunter x Hunter es que los poderes no se van a la mierda. Y si se van a la mierda, tiene una restricción muy grande. Es decir, que de hecho, al principio, cuando se introduce lo que es el Nen, se explica de que cuanto más difícil es la restricción o más fuerte es la restricción, más fuerte va a ser el poder. Pero bueno, Pero también menos utilidades tiene. O sea, claro, justamente. exactamente. El sistema de NEN de Hunter x Hunter fue una de las cosas a mí también más me gustó. Está, en mi opinión, muy bien planteado el sistema. Sí, 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 muy bien balanceado, diría. No tenés personajes rotos. Y es que si hay personajes que son muy rotos, pero, por ejemplo, no sé, hay un personaje que te roba habilidades y es como si, hijo de puta, ¿cómo anda? ¿Qué onda? Pero tiene un montón de cosas que hacer para que te lo Ujú. puedas llegar a robar. Claro. Entonces, nada, es realmente que está muy balanceado. Eh, y bueno, no quiero entrar en spoilers, pero hay situaciones donde ves cómo esto que vos sabés que un personaje como Gon, por ejemplo, es súper puro, es un pibe que siempre vivió cosas lindas, hermosas, en una islita, cuidado por todo el mundo, y de repente se va encontrando con situaciones que, eh, nada, con su pureza intenta, digamos, sobrellevar y logra sobrellevarlos, pero ahí llega un momento en el cual todo se va a la mierda y se va a la mierda mal. Ujú. Eh, Nada, eso creo que es lo que lo hace, digamos, la gran serie que yo creo que yo considero que es y por eso me atrajo tanto, ¿no? Y bueno, Y, y bueno, perdón, y después, me decías, ¿no? De ir al tema de cómo está ahora. claro, sí, eso es lo que te iba a decir justamente, ¿no? Todo eso, bueno, el anime sabemos que hace poco encima hubo un remake, ¿no? Mm. Hasta cierto arco. Pero bueno, el tema manga, lamentablemente, ahí bueno, si querés explayarte. Y bueno, el tema manda. El manga está un Eh, poco frenado, pobre. sí, lamentablemente, ¿qué pasa? Yoshihiro Togashi, el mangaka, en un principio, bueno, es como bien había dicho Guido en un principio, también hizo lo que es Yu Yu Hakusho. Él está casado con la mangaka de Sailor Moon, Naoko Takeuchi. ¿Qué pasa? Él sufre podríamos decir, un pico de estrés alto durante lo que es la creación de Yu Yu Hakusho, donde, bueno, sufrió, eh, digamos, además de estos ataques de pánico, dolor en el pecho y qué sé yo, eh, empezó con estos ataques de lumbalgia, ¿no? Y lo que sucede actualmente con Hunter x Hunter es que, de hecho, mucha gente jode, ¿no? Con decirle Bagashi o... ¿Cómo habías encontrado vos Togashi Hiatus? No sé. Sí, Yatus, le decían a la serie también. Hiatus, sí.
Nada, todo lo decimos en joda, ¿no? Porque, bueno, también se supo que el chabón tenía como medio un gusto por los videojuegos y qué sé yo, pero también hay una condición de trasfondo que es esto, ¿no? Del estrés. Eh, y actualmente por ahí saca un episodio, o sea, un tomo, digamos, un capítulo, y pasan años, porque a veces pasan 2 años y no saca ningún capítulo. Un poco lo que decía Nico también de Berserk. Claro. Venía bien y de repente hubo un momento que hizo un hiatus de un año, siguió, después cortó, sacó un par, después cada vez era entre hiatus y hiatus sacaba cada vez menos. Y hasta que empezó a hacer un episodio entre cada hiatus y fue como, loco. O sea, encima lo peor de todo es que en el caso de Togashi es distinto, que a mí la bronca que me da es, o sea, lo entiendo al tipo, ¿no? O sea, es la obra de él quiere mantener la historia, él quiere dibujarla y todo lo que quieras. Pero además de tener asistentes, tiene a la esposa que sabe dibujar, está bien, por ahí no haga el mismo estilo, capaz le tarde más en hacerlo, qué sé yo, para hacer el mismo estilo. Eh, pero a pesar de todo eso no sucede. Se dijo en muchas ocasiones que incluso no me acuerdo si es que oficialmente Naoko salió a decir que ella se iba a encargar de hacerlo, pero salió una noticia en donde se había dicho que ella se iba a encargar de hacerlo. Al final eso quedó en la nada y bueno, así estamos en la actualidad donde el hiatus todavía no termina. ¿Te acordás cuándo Y fue la última nada, vez que salió un capítulo? ¿cómo? ¿Cuándo fue el último capítulo que salió? Me mataste. A Podría ver. buscarlo. Sí, ahí lo voy a buscar. Última emisión de Hunter x Hunter. Pero bueno, sí, mientras lo buscas ahí. Bueno, y Bueno, hablando de que la esposa se iba a hacerlo y no lo hace, va. Hmm, Viste que decías que él quiere hacerlo por su cuenta. sí, Bueno, yo no sé si vos leíste todo el manga de Hunter x Hunter o solamente una parte. casi Pero todo. bueno, hay una parte cerca del el penúltimo arco. Va, Hmm, viste, ahora está en un arco nuevo. Bueno, el anterior ese. Que se notaba mucho. No solo que el tipo no podía estar trabajando, sino que lo estaba haciendo solo. hmm, Porque enviaba bocetos. Los capítulos eran bocetos. sí. No. Y cuando digo bocetos me refiero a bocetos. No estaban terminadas las expresiones, no habían fondos. Habían casi que tipitos de palitos dibujados. A ese nivel llegaba. Sí. también un poco de el maltrato de la editorial, ¿no? Porque es como está bien. eh, él mandó esto, pero tampoco es como que ¿por qué lo vamos a publicar? Lo estás condenando al tipo que, no sé. Es que el tema es del manga, como decíamos antes, es muy difícil llevar semana a semana y hacer que sea de calidad todo el trabajo que requiere el dibujo. Y a eso vos tenés que tener en cuenta que en el año hay 52 semanas. En Japón hay solamente 2 semanas en las que las editoriales de estas revistas no trabajan. Que una es en Claro. Navidad y Año Nuevo y la otra es en la Golden Week, que es en abril. Sí. Después tenés las otras 50 semanas en las que estos tipos trabajan. Y eso es durante la duración de su obra. Si su obra dura 10 años, son 10 años en los que las únicas vacaciones de estos tipos son esas 2 semanas Claro. al año. No, realmente es mucho el trabajo que hacen, sacando de lado que, no sé, que trabajo no, que sea un vago, que no sea un vago. Yo no creo que ningún mangaka sea un vago porque realmente es mucho lo que trabajan estos tipos. No, tal cual. No, Además no obvio. es que laburan 8 horas y dicen, bueno, listo, dejo acá mi lapicera, mi lápiz. Yo creo que deben estar horas y horas y horas. Sí, deben laburar 20 horas. Entonces, Más sabiendo que tipo están en su casa haciéndolo, ¿me entendés? Estaba viendo recién que bueno, que el último episodio fue el 3 de diciembre del 2018. y ya vamos 3 añitos. Sí, exactamente. Y andás a ver si sale, ¿no? Y para salir como venía saliendo, no. Claro, el tema de la historia es ese, ¿no? Un capítulo cada 3 años es impensado. O sea que está bien, el próximo cuando va a salir, en el 2030.
Es que para mí no lo va a sacar más el tipo. Y Yo creo que hay ojalá. lo bueno sería eso, sí, que aprovechando que por suerte todavía está vivo y vamos a decir que consciente, ¿no? No, no es que Mm. está cuadripléjico ni nada. Que hable con la gente, que con su esposa, que si tiene algún como heredero que le diga, mira, yo quiero que esto termine así, asá, tengo esta idea. O de última está bien, el tiempo que yo esté no lo dibujo, pero bueno, te voy, como que le va diciendo el guión a la persona, Ujú. a las personas alrededor Claro, de él. tal cual. Encima, realmente la historia está en un punto en el que ya es buena la historia. Ujú. Pero con esto último que se había planteado, que era lo del continente oscuro, era como que había muchísimo más material para. O no sé si muchísimo para decirte tipo One Piece, pero. En cantidad de capítulos me refiero. Pero había un potencial muy grande. Pues hay muchas cosas que quedaron inconclusas. Sí, Pero bueno, sí, no sí. sé. Yo me quiero pegar un tiro, obviamente. Y Claro. sí, yo también en un momento cuando me puse al día dije, che, ¿cuándo sigue esto? Nunca. Oh. Pero bueno, volviendo al tema este que decíamos antes del tipo que se lo diga a alguien. Yo creo que muchas veces estos tipos lo que les pasa también es que su obra es como su creación, es parte de ellos. Entonces no, Claro. para mí son reacios a pasarle eso a alguien más. Mm. Entonces, lo ideal sí para nosotros como lectores sería que alguien, quien no se sabe, que quien quiera que lo termine, que lo siga. Pero desde el punto de vista de ellos, capaz que no quieren que sea otro el que lo haga. Mm. Cada vez como Ahora, es mi hijo, que no lo toque nadie. Claro, claro, sí, ¿entendés? sí. Y ahora, ¿cuál es, no? El culpable, podríamos decir, si tuviéramos que buscar un culpable. Porque, por ejemplo, hay mangas que, no sé, se postean una vez al mes Ujú. y yo no sé si el culpable ahí es la editorial que los presiona, porque, no sé, venden y le dicen, dale, loco, dale, mandame ya un episodio. O si es la misma, digamos, conciencia de los autores que los lleva, porque no nos olvidemos de algo que hablábamos recién, esto del karoshi, por ahí la misma cultura japonesa de me quedo laburando 33 millones de horas por más de que, qué sé yo, no sea necesario. Yo del lado de, no sé, entre comillas, porque la verdad que no lo justifico, pero lo entiendo si, por ejemplo, estás en una empresa y sabes que si vos te vas a cierto horario, tus compañeros se cargan de laburo, que es la ideología que tienen, ¿no? Ujú. Eh, pero en el caso de un freelance, podríamos decir, que él es su propio jefe, Mm. mm, es justificado. O sea, vendrá por ahí la mano, vendrá por el lado de la editorial. Yo creo que, o sea, el tema este de las editoriales es que mangas empiezan y terminan todo el tiempo. Sí. Entonces, si vos no querés trabajar, si vos decís, no, yo no quiero ajustarme a estos horarios, la empresa lo que va a decir, bueno, acá se termina tu obra, muchas gracias por venir, que venga el siguiente. Entonces, es un Mm, poco, no sé, la sociedad, el capitalismo, como lo quieras llamar, que la sociedad japonesa está acostumbrada a mangas una vez por semana o en las revistas mensuales una vez por mes. También está el hecho de que las mangas mensuales son mucho más largos, o sea, tampoco es sí. que sea mucho menos el trabajo. Eh, entonces, ¿a quién vamos a culpar? Y tenés un poco, por un lado, la editorial que para poder vender un producto y venderlo más, casi que sobreexplota a los mangakas para. No, casi que no. Los sobreexplota para Los sacar. explota, sí. Sí, Sí. sí, para sacar más capítulos. Después tenés también a los espectadores que, justamente, viste, nosotros incluso que ni siquiera vivimos en Japón y no les dejamos un centavo, eh, cuando no sale un capítulo estamos puteándolos, pobres tipos que están laburando todos los días y que. Y nosotros no Entonces, tenemos que comprar la revista cuando. claro, ni siquiera. Entonces, en Japón, justamente, los lectores de manga van a estar todo el tiempo pidiéndole un capítulo nuevo a la semana siguiente. Mm. ¿Cómo frenás eso? Sí, sí. Empezar. Imagínate ahora, ¿no? Porque con Twitter, que sobre Mm, todo en Japón es bastante fuerte para lo que es los ujú. mangakas, y que la verdad que mucha gente de Twitter es bastante densa, eh,
yo creo que sería incluso peor, porque si vamos a lo que es estos mangakas son, que yo, de la old school, pero hay muchos que hoy están a pleno ahí viendo a ver qué onda la gente en Twitter. Hay muchos que no quieren saber nada, sin ir más lejos. El de Hirokoshi, que es el de Boku no Hero Academia, tuvo banda de quilombos porque sexualizan a tal, que porque tal personaje es un pajero y vos decís que es voz de chico. Pero es como que la gente se agarra mucho de las boludeces, ¿viste? Y medio como que le llenan la cabeza a los mangakas. Sí. De Y hecho, encima hablando que... de él, Sí, hace poco tuvo problemas cuando sacó un personaje que se llamaba Murata no me acuerdo cuánto, sí, que China lo salió a prender fuego por un sí, problema de la Segunda Guerra Mundial, que había sí. un científico japonés que justamente hacía experimentos en China, que se llamaba así, y bueno, le tuvo que cambiar el nombre del personaje directamente. Sí. Claro. Sí, yo creo que si hablamos de culpa, creo que no hay un culpable en sí, ¿no? Hasta te diría que la culpa también es de uno mismo. Mm. Está bien, uno tiene centrándonos en Japón, ¿no? La presión de la sociedad japonesa, con lo que implica, ¿no? Estos valores de la explotación laboral, de que se tienen que quedar más tiempo, de la gente, como dice Fede, ya sea ahora con los de Twitter o por ahí antes mandaba, no sé, escriban una carta a Shueisha para quejarse, ponele. Claro. Por poner un ejemplo. Ujú. Pero bueno, también está en uno mismo como persona. Si bien sé que es difícil y que hablando desde Occidente y acá en Argentina, que nada que ver, ¿no? Con lo que es el mundo manga. O Ujú. sea, yo hablo a nivel de creador, ¿no? Sí. Eso no lo conseguimos. Uno dice, bueno, también puedo elaborar hasta cierto punto, pero bueno, hasta acá que ya estoy explotado, listo, hoy corto. Pero lamentablemente es impensado que podamos decir Miura o Togashi hayan dicho, no, loco, pará, yo tengo alto manga, altos seguidores, vos me tenés que hacer caso a mí. Pero El pasa lo único que... que hizo Pero eso pasa... Sí, es One Piece. One Piece, una vez cada 3 semanas, se toma un descanso. ¿Por qué? Porque puede. Anda a decirle a One Piece que claro. no va a tener que Claro. elaborar. Pero ¿cuánto tiempo tuvo que... O sea, Justamente, lleva décadas siendo el manga más vendido de la Sacando historia. chapas, sí. claro. Entonces, Sí, sí. pero cualquier otro es como decir, bueno, está bien, viene otro y te reemplaza, no hay problema. Bueno, de Tal cual. hecho, una de las cosas que yo había escuchado del por qué actualmente los estudios de animación de manga y demás mejores pagos no están en Japón, sino en Corea, por el lado de los manhwa. Muchos de los mangakas o dibujantes o aspirantes a suelen irse a Corea a realizarlo por justamente recibir mejor paga digamos, no una explotación laboral tan alta como lo que sucede en Sí, Japón. otras condiciones laborales. Exacto, sí. El tema de Corea es que ¿quién lo juna? Ese es el Y, tema. No es lo ojo, mismo publicar, no están es lo mismo ganando peso hoy. ¿Cómo? ¿Cómo? Que está ganando peso hoy el Sí, manga coreano. sí. No, obviamente no es Claro, no es lo como mismo que el manga, publicar en la Shonen Jump. pero está ganando un poquito de Mm, peso. sí. Hay que hacer webtoon y que se dejen de joder. No, o sea, bueno, hablando de Webtoon, el problema para mí está en el formato, que Claro. justamente se publica en una revista semanal. Si fueran, no se publicaron en una revista, que se publicaron los tomos mientras se van saliendo, como si fueran, no sé, un libro, una novela, cosas así. Podrían llevar su propio ritmo y decir, bueno, che, me voy a tomar un tiempo y no lo voy a sacar ahora, lo saco en 2 meses. Claro. Sería otra historia. Caso George R.R. Martin, el de Game of Thrones. Pero se tomó los 2 meses y lo transformó en 20 años. Tal cual. Pero bueno, ahí está el ejemplo, ¿no? De Occidente. El tipo que va a escribir una novela y lo están esperando de la editorial hace años. Y tenés Ujú, a un mangaka que una obra recontra conocida en el planeta, que el ujú, tipo lamentablemente falleció haciéndola. O sea, dejó su vida haciendo esa labor. Como hablamos de Togashi también, lamentablemente a él le está pasando lo mismo. ujú. Sí, sí. Ujú. Es muy común que pase eso. Y, Y tío, el 2020 a lo que es manga le pegó muy duro. Justamente por el hecho de que, como te comentaba antes, todos los mangakas tienen varios asistentes, no uno.
Y bueno, por el tema de la pandemia muchas veces tuvieron que reducir el personal o casi que no tener asistentes. Y bueno, eso les complica mucho el logro. Te doy un ejemplo. Esta semana, el capítulo de Jujutsu Kaisen, 2 de las páginas eran bocetos. No. Y bajó mucho el nivel de la calidad del dibujo en todo lo que fue del año pasado. Pero mucho bajó el nivel. Te digo eso porque es el que estoy leyendo ahora, pero le ha pasado a muchos mangas distintos. Claro. Bueno, lo mismo pasó con el anime. Hay muchas series que salieron el año pasado que si bien salieron, hay algunas que tenían animaciones un poco macabras. Tipo, bueno, Haikyuu, los primeros capítulos de alguna serie como Re:Zero serían medios raros también. Sí. Bueno, para ir cerrando, bueno, como Nico también vio Hunter x Hunter, creo que va a poder responder la pregunta, pero lo pregunto más del lado de Berserk para él. Vos, bueno, ya dijiste un poco, seguramente crees que esto ya va a quedar acá la serie, pero bueno, ¿qué te gustaría a vos? ¿Qué harías para que siga la serie? Bueno, calculo que sí te gustaría que siga, ¿no? También. Sí, a mí lo que más me gustaría es que, no te digo que la siguieran al pie de la letra, porque no se puede saber eso siendo que el autor murió, pero que si le hubiera dejado alguna guía a algún asistente, a la editorial con la que trabajaba, a su editor, para que alguien pudiera en algún momento decir, bueno, vamos a sacar este volumen que sea más o menos cómo sería que termina la historia. Algo para darle un cierre a los fans. ¿Viste? Claro. Mucho más que eso tampoco les podemos pedir. Pero... ¿Y vos, Fede, por el lado de Hunter x Hunter? Ay, Dios. Sabiendo que el tipo encima está vivo. Me encantaría que decía eso, que tipo, o le diga a la esposa, o si la esposa no puede, porque no sé, ya no puede dibujar, ponele, no sé, a alguno de sus asistentes que lo haga. No digo que sea re fácil copiar el estilo de un autor, porque la verdad que no, o sea, sería así, calcar algunas cosas, pero el tema es el guión. El único que sabe cómo se sienten los personajes, quién es el más fuerte, por qué es más fuerte, la música que le quiere poner, los colores, todo eso, siempre es el autor. Y yo creo que si Togashi quisiera que su manga, que como bien dijimos es de él, es su hijo, todo lo que vos quieras, diga, bueno, si no lo puedo hacer, porque claramente o no quiero o no puedo, pero veo que es un éxito y a la gente le gusta, bueno, le voy a dar un cierre como yo sé que quiero que sea. Y no sé, que lo deje escrito, que se lo pase, que lo grabe con el celular y se lo pase a alguien, no sé. Pero Te que mando lo un haga, audio por WhatsApp. porque de hecho, una última cosa que digo, es que posta que más allá de todos los que son los personajes y demás, viendo más allá, ves ciertas escenas y los colores o la música misma en el caso del anime, cómo están planteados. Y también tiene mucho que ver que te atraiga algo. Y la verdad que lo hace todo bastante bien. O sea, bien. No quiero ponerlo súper en un pedestal, perdón, ¿no? Porque me gusta mucho, pero es eso. O sea, considero que debería de agarrar el chance y decir, bueno, ya está, no puedo seguirlo. Pero bueno, por lo menos dejo acá mi legado, es este el final. Fin. Ya está. Claro. Bueno, lamentablemente sí, es una charla que da para mucho, ¿no? También yo sé que Fe es muy manija de Hunter x Hunter. Bueno, Al menos el tuyo sigue vivo. lo que es Berserk, me quedo con lo que dijo Nico de la recomendación de las películas, como para conocer un poco, capaz que las vea, se escucha interesante la historia. Esas películas son muy buenas. Tiene un poco de CGI, pero bueno, qué sé yo, viste que a mucha gente no le gusta eso. Está bastante bien igual. Sí, no, a mí la verdad que me da lo mismo. Si está buena la historia. Así que bueno. Si También, puedo dejar una recomendación más, menciono de vuelta Backman, que también tiene un anime. Más que nada por el hecho de que estuvimos hablando de mangakas en todo el podcast. Que justamente ese es un manga que te describe cómo es la vida de un mangaka. Ese está bastante bueno. excelente. Buena recomendación. Bueno, ya tenemos la recomendación de Nico. Y bueno, no sé si recomiendan las historias ahora que de Berserk y de Hunter x Hunter.
Sí, Sí. sin lugar a dudas. Totalmente. Con, todo, bueno, hay una salvedad, ¿no? De que están inconclusos. sí, O sea, te va a doler en el alma que vas a decir, che, leí todo esto, está buenísimo, nunca voy a saber cómo termina. Pero y sigue valiendo la pena, sigue siendo muy bueno. Pero yo también, que es algo que hablamos con Guido, no solo en el podcast del anterior, sino muchas veces lo hablamos, hay veces que no es necesario, loco, que te den una historia con un final concreto. A veces está bueno también que queden cosas ahí abiertas para que el mismo lector, o bueno, en este caso quien esté mirando, decida en su mente, bueno, a ver, pasó esto y entiendo que debe haber pasado esto. O sea, usar un poco o dejar, es algo que se suele también usar, esto de dejar cosas inconclusas para que uno pueda determinar a ver qué es lo que le parece que pasó. Obviamente, no te digo en el caso, en estas dos historias, hay muchas cosas que quedaron inconclusas y difíciles. Sí, una trama de años, pero bueno, sí que te deje por lo menos Claro. ese gustito que decís, bueno, yo para mí la serie es esto, y que después se armen los debates, ¿no? Claro. Entre fanáticos. Además, Yo, por ejemplo, Hunter x Hunter, que leí hasta el último arco que está terminado, yo lo disfruté muchísimo. Y por más Sí. que quedara inconcluso en el resto, lo que sigue, yo hasta ese punto, que es lo que vi, me encantó. Y lo volvería a ver. yo creo que porque el nuevo arco vimos el inicio del primer arco, de este arco, digamos. Entonces no llegó al momento hype donde decís la reputa madre. Y ahora, o sea, yo creo que por eso. Pero la verdad que todo el resto es una obra de arte. Hay que hacer como Fede con Bleach, que la serie está terminada, pero para él el final es la pelea con Aizen. Claro. Yo hice más o menos lo mismo, porque empecé a ver el siguiente arco y dije, basura para las moscas, ¿para qué lo quiero yo? Chao. Bueno, a mí es lo que me sucedió con, por ejemplo, The Walking Dead, que siempre digo, para mí Walking Dead Tal terminó cual. en el momento de Negan y esa donde terminó esa historia, listo, ya está. Después no siguió. Y para mí en mi mente terminó ahí y listo, quedó ahí. Si estaba bien, ¿para qué lo vas a seguir? Para vender, nada más. Y sí. Ahí está una buena pregunta para dejarle a la gente, ¿no? ¿Cuál tomarían ustedes como el final de Hunter x Hunter y de Berserk? Pero bueno, quería cerrar también diciendo, ¿no? Un poco lo del este tema que tratamos del Karoshi, el exceso de trabajo y el fallecimiento, ¿no? De la gente, no solo de los mangakas, sino de los demás. Y bueno, esperemos que el caso de Miura, que es tan reconocido a nivel mundial, llegue, ¿no? Un poco que haga un poco de ruido, lamentablemente por lo que pasó, pero que se tome como una conciencia, ¿no? Creo que, qué sé yo, pensando por el lado de, bueno, Nico, que no quiero que me pegue, pero de One Piece, de Araki por JoJo, que son obras extraordinarias que esperemos que puedan darle un cierre como corresponde, ¿no? Después de tantos años. Sí. Sí, la verdad que sí. Así que bueno, muchachos, quiero darle las gracias a Nico por coparse y unirse a la charla. Sí, estuvo interesante. Estuvo divertida la charla, la verdad. Y bueno, Fede, como siempre te pido las redes y dónde nos escuchan. No lo voy a decir porque ya tienen que saberlo, viejo. Era re mala onda. Omitir outro. Aumentar outro, claro. Bueno, pueden encontrarnos en todos lados como Marauderverse, tanto en Instagram como en Twitter. Y nos pueden escuchar en Spotify, Anchor y YouTube. Bueno, ahí están las redes y nos comentan, como decíamos, qué les parece Berserk, Hunter x Hunter, otras obras, cómo les cayó la noticia, qué esperan para el futuro de la serie, ¿no? También. Y bueno, así podemos debatir con todos los que escuchan. Yo soy Guido y me despido hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana. Nos vemos. Hasta la próxima.